Y a continuación es para mí un gusto presentarles a quien no lo conozca, porque tiene domicilio conocido, el doctor Carlos Fernández Barros, cardiólogo clínico, vocal de cardiología preventiva de ANCAM, vocal de riesgo cardiovascular en ANPAC, y él puso en su currícula abuelo de Lila. Muchas felicidades. Gracias. Pues claro, eso me tomó 60 años conseguirlo. ¿Cómo no lo voy a poner en mi currículum? Bueno, espero que al terminar entiendan por qué le cambié de título a la conferencia. Actos de fe era cuando los inquisidores quemaban a nuestros ancestros, aquellos que tenemos antecedentes de judíos conversos, yo no lo niego por mi cara de rabino. Y por culpa de esos ancestros me hago esta pregunta: ¿qué es el síndrome metabólico? Y como bien lo decían los primeros judíos, en el origen era el caos. Pero entonces, en lugar de que Dios, o mejor dicho, mientras Dios creaba los pececitos, las montañitas, las nubes y todo aquello bueno, el diablo creó a la dislipidosis, la hipertensión y la diabetes. Si me permiten, dislipidosis es un término con el que yo entiendo una concentración anormal de lípidos en la sangre que se depositan en los tejidos y que en pequeñas cantidades en las arterias coronarias nos pueden causar la muerte, en el hígado la cirrosis, en el corazón la falla cardíaca, sobre todo porque se asocian a la hipertensión y la diabetes. Entonces esto no es obra de Dios, en todo caso sería del diablo. Llegó Riven muchos años después de Cristo y dijo: son tres personas distintas pero un solo diablo. Entonces, aquí nace un concepto fisiopatológico, la resistencia a la insulina, que es el demonio que casi todos los mexicanos llevamos dentro y que nos permitió sobrevivir. Imagínense ustedes a los antiguos chiapanecos o chilangos o coahuiltecas huyendo de los tiranosaurus Prix o Verdex, pues ¿cómo tenían, qué recurso tenían si no comían? Tenían que ahorrar energía. Y la única forma de ahorrar energía comiendo poco era ser resistente a la insulina, y el que no era resistente a la insulina no acumulaba energía y se lo comían o su voto. ¿Cómo vamos a identificar al paciente portador de resistencia a la insulina? Se empezaron a preguntar quienes se dedicaron a esto, sobre todo en Europa. Y entonces llegaron grupos de expertos y crearon asociaciones, y las asociaciones crearon criterios. Pero en el principio era para identificar si la persona era o tenía un mecanismo fisiopatológico, no una entidad clínica. Y entonces se crearon diferentes criterios, fundamentalmente en Europa y el Grupo Europeo de la Resistencia a la Insulina, en los cuales no me voy a detener porque no solo eso, sino que ya son obsoletos, porque ya no se trata de identificar la presencia de un mecanismo fisiopatológico, sino a un sujeto que al tenerlo desarrolla un síndrome. Incluso todavía en el 2003, el Colegio Americano de Endocrinólogos Clínicos sacó su forma, pero lo que quiero hacerles ver especialmente es la parte de abajo. Los niveles de corte son arbitrarios y así fueron definidos para ser altamente sensibles a la presencia de resistencia a la insulina. Representan un esfuerzo para evitar falsas negativas en la identificación de los sujetos insulino resistentes. Este es un concepto fundamental, porque luego verán que se pelean por unos milímetros de mercurio, unos miligramos por decilitro, que si esto y que si lo otro, y hay que entender que en el fondo son cortes arbitrarios en su origen y que tienen el propósito de que el que tenga insulino resistencia pueda ser reconocido. Pero como les decía, en el principio era identificar al que portaba una alteración fisiopatológica. En 2001, el Programa Nacional de Educación del Colesterol dijo: más allá de las alteraciones del colesterol, existe otra alteración más integral que vamos a llamar síndrome metabólico, aunque ya incluso desde el origen de este concepto, por allá por los años 50, se empezó a manejar, pero ya como un síndrome que pudiéramos identificar y que significara la presencia de una condición que incrementa el riesgo cardiovascular. Y entonces ellos proponen sus muy conocidos niveles de corte, sus criterios, en donde solamente destaco que para ellos simplemente tener 3 elementos de estos 5
permitía hacer el diagnóstico de síndrome metabólico, y dicen acá, o en tratamiento para la glucosa elevada, quiere decir que también están incluyendo a la diabetes. Posteriormente la IDF, 4 años después, dice no, tiene que tener sine qua non obesidad y 2 de los otros componentes. Y la obesidad ajustada a la etnia, y a nosotros, como nos parecemos a los chinos y a los japoneses, dijeron los latinoamericanos van a tener un nivel de corte parecido. No había una sólida evidencia científica que lo apoyara, vamos a ver después quién dijo cuánto. Y el caso es que deja de ser un síndrome de 3 componentes para ser uno donde a fuerzas tiene que haber obesidad abdominal y aparte 2 de los otros asociados. El creador del síndrome metabólico, el doctor Riven, que posteriormente lo conoceremos por Frankenstein, porque intentó matar al monstruo que había creado, dijo, el beneficio mayor del abordaje del ATP3 para el diagnóstico del síndrome metabólico es el reconocimiento de que el riesgo de la enfermedad arterial coronaria no está limitado a la hipercolesterolemia y que la resistencia a la insulina, la hiperinsulinemia y las consecuencias que de ellas derivan deben ser considerados en los esfuerzos para reducir dicho riesgo. Entonces, él en un principio estaba feliz con que alguien le hubiera hecho caso a transformar esto de la fisiopatología hacia la identificación clínica. No se podía diagnosticar síndrome metabólico hasta que la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos y el Colegio Americano de Endocrinología lograron que en el Comité del Código Internacional de Enfermedades se le diera un código, el 277.7 en la versión 9 de este código, para poder identificar al síndrome metabólico. Y ellos dijeron, esto lo hicimos, ¿saben por qué? Porque los que pagan el seguro, el dinero para que le podamos hacer estudios a las personas, nos están rechazando que si es diabético, ¿por qué le pido lípidos? Y que si es hipertenso, ¿por qué le pido glucosa? Y entonces dijeron, esto simplemente lo hicimos para tener un código que administrativamente nos permitiera estudiar integralmente al paciente que tiene las características del síndrome metabólico. Y pues entonces uno se pregunta, ¿es entonces una enfermedad o es un concepto relacionado a la administración médica? Pues el que quieran ustedes, pero tuvo su código. ¿Qué creen? Que ya en la versión 10 murió, ya no viene. Entonces, ahorita van a ver por qué. Y en el ínter, además, el doctor Riven dijo, el síndrome metabólico descansa en paz. Y él decía, en conclusión, hacer el diagnóstico de síndrome metabólico no es de mucha utilidad en la práctica clínica, ni tampoco para entender la fisiopatología, así que ya vámonos, ya para qué seguimos. Decidir que unos individuos no lo tienen porque no completan 3 de 5 criterios escogidos de manera arbitraria, puede conducir a suspender intervenciones terapéuticas relevantes. Ah, entonces realmente no lo mató. Está diciéndonos que no hay que ser tan estrictos en la cuestión de los niveles de corte, porque podríamos dejar de aplicar medidas relevantes. Entonces, o lo mataste o no lo mataste. Bueno, en la ADA, en la Asociación Americana de Diabetes, le volvieron a clavar la espada al síndrome metabólico para acabarlo de enterrar, pero aún después de muerto el síndrome metabólico siguen apareciendo formas de clasificación, y aparece esta de arriba que se llama la definición armonizada del síndrome metabólico, y la Asociación Latinoamericana de la Diabetes en 2010 sigue creyendo en su existencia, por eso les digo que es un acto de fe. Y ellos dicen, a diferencia de la definición armonizada, donde tienen que haber 3 o más de los elementos que todos conocemos, y que si no los conocen, pues ahí los pueden ir leyendo, dijo, no, sí tiene que haber obesidad abdominal y 2 elementos de criterio. La doctora Ruiz siempre discute que cómo es posible que ese nivel de corte de cintura se aplique sin más en la población mexicana, y tenemos 2 colegas, el doctor Mario Benavides y el doctor Guillermo Fangenel, que por desgracia no pudo venir. ¿Cómo le vamos a aplicar el mismo nivel de corte a uno y a otro? Y tiene toda la razón. La Asociación Latinoamericana de Diabetes puso este nivel de corte, más de 94 o más en el hombre y 88 o más en la mujer latinoamericana, sea negra, china, japonesa, peruana, mexicana, indígena, etcétera, porque hicieron un estudio, que es el estudio Glesmo, en donde correlacionaron qué perímetro abdominal se correlacionaba mejor con el aumento de la grasa visceral.
aumento de la grasa visceral que ellos estudiaron por métodos de imagen y que correlacionaron con las alteraciones bioquímicas. Entonces podríamos decir que de todos los niveles de corte que hay para la obesidad, este sería el mejor porque tiene un sólido sustento de correlación con la grasa visceral y sus consecuencias. Entonces, por eso es importante entender cómo ha ido evolucionando el concepto de síndrome metabólico. Y entonces se reunieron los sabios y le dijeron a los expertos de la OMS, bueno, ante este relajo que si existe, que si no existe, que si se diagnostica así o asado, ¿cuál es la posición de la Organización Mundial de la Salud? Y ahí hay expertos, pero increíbles. Y entonces, ¿qué creen que ellos dijeron? Ah, caray, no se debe hacer el diagnóstico de síndrome metabólico. Otra vez, ya vámonos. ¿Sí? ¿De qué estamos hablando en este simposio? Es un concepto educativo útil. Ah, entonces no se vayan. Su rendimiento como herramienta de diagnóstico o manejo es limitada. Levanten la mano los que están de acuerdo que su rendimiento como herramienta de diagnóstico o manejo es limitada. La doctora Edith Ruiz. Bueno, mira, surprise. Y lo más interesante, dijeron, es una condición premórbida más que un diagnóstico clínico. Como quien dice, ellos se quedan con la idea de que es una situación fisiopatológica que te puede llevar a la diabetes, que te puede llevar a la enfermedad cardiovascular, o a las dos, o a lo mejor primero te da el infarto antes que la diabetes, o te da la diabetes y nunca te da el infarto, pero ese es el concepto que está detrás, es una condición premórbida. Entonces, como les decía, la versión 10 del ICD no incluye al síndrome metabólico, así que cuando tengan un paciente con síndrome metabólico que tenga varios de sus componentes y muchas de sus condiciones asociadas, podría juntar hasta 10 claves. Quiere decir que si antes ustedes le decían a un paciente a la compañía de seguros síndrome metabólico ICD 277.7, un deducible y un coaseguro. Y si ahora le ponen todos esos, 10 deducibles y 10 coaseguros, pues imagínense si cada coaseguro es de 30,000 pesos. O sea, yo no dejo de pensar que en el fondo mataron al síndrome metabólico porque sabía mucho. Pero lo importante es que dicen nuestras autoridades. Nuestras autoridades dicen que el objetivo primario de la intervención clínica en individuos con síndrome metabólico es la prevención de las enfermedades por aterosclerosis. El fracaso en la identificación y tratamiento de los casos de síndrome metabólico resultará en un aumento considerable de nuevos casos de diabetes y de enfermedad coronaria. Entonces, en nuestro medio, sí existe casos, entonces estamos hablando de enfermedad. Entonces no es una herramienta útil o inútil, o no es un concepto didáctico, son casos de síndrome metabólico. Y ustedes dirían, bueno, pero hay poquitos. Sí, vean según la definición que emplean del síndrome metabólico, como aún con la que tiene como nivel de corte a la cintura más amplia, que es el Programa Nacional de Colesterol de Estados Unidos del 2001, más de 1 de cada 3 mexicanos mayores de 20 años lo tienen, y esto, qué bueno que estamos en un simposio o en un evento regional dedicado a la mujer, porque si algo tiene el síndrome metabólico, por cualquiera de las definiciones que ustedes me digan, es que es una situación, enfermedad, evento fisiopatológico, lo que ustedes quieran, que afecta mucho más a la mujer que al hombre. Por desgracia no usaron no por desgracia, por cuestiones de aparición del criterio, no usaron las últimas definiciones que les di. Y no solo eso, sino es una situación que claramente se asocia a incremento del riesgo. Ustedes pueden ver aquí las probabilidades de riesgo incrementadas tanto para enfermedad cardiovascular, peor en la mujer, mortalidad cardiovascular, peor en la mujer, mortalidad total, peor en la mujer, infarto del miocardio, peor en la mujer, y enfermedad vascular cerebral, peor en la mujer. Y ustedes dirían, bueno, pero es que a lo mejor están metiendo diabéticos y entonces resulta que pues, es la diabetes la que está guiando este incremento del riesgo. ¿Sí? Pues no, porque también lograron tener suficientes no diabéticos para analizar qué tanto se incrementaba el riesgo, y salvo la enfermedad cardiovascular que no fue evaluada, los demás eventos sí pudieron ser evaluados en este metaanálisis, y vean cómo hay incremento del 75% en la enfermedad
mortalidad cardiovascular en los pacientes con síndrome metabólico sin diabetes, 32% en la mortalidad total, aunque no fue estadísticamente significativo por el intervalo de confianza, 62% de aumento en el infarto del miocardio y 86% de aumento en el EBC. Al final del día, entonces, lo que creemos, quienes sí pensamos que es una enfermedad, un día yo discutía con el doctor Fangen, él es de los endocrinólogos que dicen, eso del síndrome metabólico es un invento. Y yo le dije, pues tiene usted toda la razón, es un invento. Ay, me dijo, ¿estás de acuerdo conmigo? Le digo, sí. Igual, el smartphone es un invento. Y ahí va el teléfono, la biblioteca, el index médico. ¿Y a poco no es mejor que el teléfono? Entonces, es un invento que da mucha utilidad y que cambia los conceptos. Pero claro, por supuesto, no es la única causa. La persona que tiene síndrome metabólico va a sufrir o no una enfermedad cardiovascular, no nada más por el síndrome metabólico, que puede ser suficiente, sino porque además otras cosas genéticas, su vivienda no saludable, comer como comen o no hacer ejercicio, y la presencia de otros factores de riesgo harán que aparezca esto que el doctor Grundy llamó un factor de riesgo cardiovascular múltiplex. Múltiplex en comunicaciones se refiere a que en una sola señal van diferentes instrumentos, como precisamente eso del triple play o cosas así que le hablan a la televisión, el teléfono y el internet. Pues aquí igual es un sistema multiplex. Así que sea como quiera que ustedes lo quieran ver, al final del día el síndrome metabólico conduce a la enfermedad cardiovascular porque ocasiona disfunción endotelial y promueve la formación de placas aterosclerosas. Todos los compartimientos que caracterizan al síndrome metabólico tienen que ver en la aparición de la lesión, tanto lo que es el compartimiento del azúcar, como es el compartimiento de la grasa, como es el compartimiento de la enfermedad vascular propiamente dicha, y lo que sería lo que está en el fondo, el estrés oxidativo, la inflamación, la protrombosis y disfibrinolisis, que mucho tiene que ver con la obesidad y que no me voy a meter en la plática del doctor Pancho León, no te apures. Pero claro, otros factores de riesgo lo hacen. Al final del día, si me dicen cómo estratificar al paciente cardiometabólico, les diría eso no existe, no se estratifican a los pacientes. Se podría estratificar el riesgo de los pacientes con síndrome metabólico. Y podríamos decir que aquella persona que ya comienza a tener dislipidemia u obesidad, o se le empieza a alterar la glucosa de ayuno, o empieza a elevarse la presión arterial sin llegar a ser hipertenso, y que todavía no tenga daño a órganos blancos, pues ha dejado de ser un ser humano sin síndrome metabólico, y con que tenga, ahí tenía razón Riven, o sea, aunque tenga ya algunas tendencias para cualquiera de estas, y no porque no las reunió y no fueron 3 de 5, lo que sea, ya empieza a tener un riesgo cardiovascular que deja de ser bajo, y sobre todo si estas cuestiones en el compartimiento de la grasa empieza a haber esteatosis, que la podemos identificar en el hígado, pero que seguramente ocurre en otros órganos, dislipidemia familiar combinada, o en el compartimiento de los carbohidratos ha estado ya evolucionando a la diabetes, o en la de la hipertensión y el daño vascular llega ya la hipertensión, o aparecen evidencias de daño orgánico subclínico, esa persona ya tiene riesgo cardiovascular alto. Y evidentemente hay pacientes que tienen síndrome metabólico con un riesgo cardiovascular muy alto, aquellos que ya tienen enfermedad aterotrombótica clínica o subclínica. Así pues, para concluir, yo quisiera nada más decirles 2 cosas. No, pues ahora no, no, sí se las digo. Una persona con síndrome metabólico nunca debe ser considerada de riesgo bajo, y esto lo menciono porque las ecuaciones de cálculo y las tablas de cálculo solo toman en cuenta el HDL de todos los componentes del síndrome metabólico y le pueden calcular un riesgo bajo. Entonces, si así le sucede, nunca crean que una persona con síndrome metabólico es de riesgo bajo. Y otra cosa, la persona que tiene síndrome metabólico no requiere llegar a ser diabética o hipertensa para caminar hacia un infarto. Muchas gracias.